Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy continuamos con nuestros videos de 101 trucos de Excel. En este video te voy a mostrar cómo utilizar y crear nombres de rangos de celdas para poder crear fórmulas de manera más simple y más entendible. Sobre todo cuando tienes que compartir tus trabajos con otros usuarios o para ti cuando crees cuadros o tablas muy complejas. Vamos a ello. Aquí tengo dos ejemplos, este con una referenciación en la forma tradicional y este es el que vamos a crear utilizando los nombres de celda. Para poner en contexto cuál es la situación, te voy a mostrar que aquí tengo, por ejemplo, una fórmula típica multiplicando cantidad por precio de venta. Acá tengo una función donde suma todo un rango de celdas. Acá tengo el cálculo del IVA multiplicando el subtotal por el 12% y finalmente el total, que sería la suma de estos dos valores. Son cálculos muy simples, pero que, por ejemplo, yo voy a bajar la celda, voy a bajar un poco la hoja de cálculo y voy a necesitar en estas dos celdas colocar el dato que estaba tanto en el subtotal como el total. Lo que yo haría sería hacer una referenciación a esa celda, pero realmente no recuerdo en qué celda está el subtotal. Por lo tanto, me va a tocar regresar con el cursor, seleccionar la celda y colocarla. Si tuviese el mismo caso, debería poner igual y regresar a seleccionar la celda. Porque en una situación simulada como en esta, donde estamos en una posición mucho más abajo o más a la derecha o más hacia abajo de nuestra hoja de cálculo, que tenemos que referenciar alguna celda que no vemos, tenemos que hacer típicamente eso, de movernos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o a la derecha. Así que esto es típicamente a lo que nos enfrentamos cada vez que creamos fórmulas o referenciamos a posiciones de celdas que no están visibles en el rango de celdas que tienes en ese momento en pantalla. ¿Qué podemos hacer para estos casos? Vamos a comenzar con el hecho de que podemos darles nombres a los rangos de celdas para poder utilizarlos y aplicar fórmulas más sencillas. Para ello, lo que vamos a hacer es comenzar a darle nombre a las celdas y a los rangos de celdas que vamos a utilizar en nuestros cálculos, para lo cual podremos utilizar este cuadrito que está acá arriba, que se llama cuadro de nombre. El cuadro de nombre siempre nos indica en qué posición o en qué celda se encuentra el cursor, pero también permite renombrar tanto las celdas como agregar o crear nombres a rangos de celdas. Voy a seleccionar el rango de celdas, me voy a ir acá arriba y le voy a poner, por ejemplo, como nombre ese rango le voy a poner cantidad. Lo mismo vamos a hacer con este rango de acá. Voy a darle un nombre, se va a llamar así mismo precio de venta al público. Y ahora vamos a hacer el cálculo utilizando este rango y este rango, para lo cual voy a marcar esta celda, este rango de celdas. Con el control presionado voy a marcar este otro rango de celdas y me voy a ubicar aquí. Voy a escribir igual cantidad por precio de venta al público. Como puedes ver, los nombres que acabamos de crear, Excel los reconoce como parte de sus nombres reservados. Por lo tanto, no tiene que ser un nombre que ya esté ocupado por una función. Trata de crear siempre un nombre diferente y voy a darle un enter. Como puedes ver, automáticamente Excel me acaba de llenar los datos. Ahora a este nuevo rango de datos lo voy a marcar y le voy a poner otro nombre, le voy a poner total 1 y aquí vamos a agregar una función suma y automáticamente yo le digo que quiero sumar el rango de celda llamado total 1. Ya no tengo que marcarlo, solamente le voy a escribir. Yo a esta celda también le podría dar un nombre. Esta celda la vamos a llamar subtotal, a esta celda la vamos a llamar IVA y esta celda se va a llamar total G, de total general. El IVA lo voy a calcular multiplicando el subtotal por el 12% y el total le digo que quiero calcularlo sumando el subtotal más el IVA.
Como puedes ver, es mucho más sencillo recordar, reconocer las celdas el momento que las quieres utilizar dentro de una fórmula, creando funciones mucho más sencillas y simples de entender y rápidas de utilizar. Y si hacemos el mismo ejercicio de simulación de que estuviésemos en otro lugar de la hoja o incluso en otra hoja, yo lo único que tengo que colocar es y recordar cómo se llama mi celda o mi rango de celdas. Y si no recuerdo el nombre de mis celdas, basta con colocar el igual y presionar la tecla F3. Al presionar la tecla F3 va a aparecer todos los nombres de celdas o rangos de celdas creados. Yo aquí tengo mi subtotal, lo selecciono y le pongo igual y ya me lo coloca. Cuando tengas varios nombres de celdas o rangos de celdas y no recuerdas, hay que colocar el igual y presionar la tecla F3 y automáticamente aparece el cuadro de nombre, con lo cual es mucho más fácil referenciar o utilizar los rangos de datos o celdas. Ahora, vale recordar que en el menú fórmulas, en el grupo de nombres definidos, tenemos varias opciones con las cuales puedes complementar o trabajar con los nombres de celdas o rangos de celdas creados. Aquí, por ejemplo, puedes utilizar el administrador de nombres para ver cuáles son los nombres de celdas y de rangos de celdas, indicando a qué posición de la hoja o del libro se refiere. Aquí puedes crear un nuevo nombre, modificar o eliminar cualquier nombre que hayas creado previamente. También tienes un botón para asignar nombres, donde te indica el nombre que quieres asignarle. El ámbito se refiere a si va a ser reconocido dentro de todo el libro o dentro de una hoja específica, y el rango a donde se refiere o está apuntando ese nombre. También, si vas a crear una fórmula o una función, tienes el botón o la opción de utilizar fórmula, donde aparecen los nombres creados. Y también puedes utilizar la opción de crear desde selección, donde te dice si quieres crear un nombre a partir de la fila superior, columna izquierda, fila inferior o columna derecha. Recuerda que todos los nombres creados pueden ser accesibles presionando la tecla F3. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca interesante y te sea útil. Nos estamos viendo en el siguiente video. Gracias y chao chao.